Hola Fernando. Hola Estela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, acá estamos. ¿Cómo está esa temporada ahí en La Paloma? Está frío, frío. O sea, temporal no, pero la temperatura bajó mucho, del mediodía acá bajó bastante. Acá también. Acá Este, también. Secó un poco, pero igual hay humedad, pero frío. sí, sí. No, no, pero el frío se siente. La verdad que no dan ganas de estar afuera. Bien lo que dijeron los brasileros. Sí, Mm. sí, sí, de dos por tres o sea, por ese lado le invocan bastante ellos. Sí, yo, viste que estoy dentro de uno de esos grupos acá de Tree. Ajá, Entonces pasaron era audio, era video, de meteorología, no sé de dónde, de Porto Alegre era. Entonces dice que ajá, también les había llegado un informe desde Estados Unidos y desde Canadá de cómo iba a bajar la temperatura en esta semana, que en la zona de las sierras, ahí Santa María, y capaz que lo otro sea Gramado, porque hablaban mucho de la zona de Porto Alegre ahí, del ajá. epicentro ese de Porto Alegre, iban a ver hasta temperaturas de 15 grados bajo cero. Hablan de eso, sí, hablan de eso. ¡Oh! Los Vamos brasileños, a ver. ¿sabes cómo van a quedar los brasileños, no? Y Buenas hace tiempo, noches. en una época era más común ver nevar ahí en Gramado y Canela, ahora hace tiempo que no se ven ese tipo de cosas. O por lo menos que yo recuerde, hace un tiempo. Profe, Hola, Buenas Lucy, ¿cómo noches, ¿cómo les estás? va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y Buenas tú? noches, ¿cómo? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando y yo habíamos agarrado la charla de calentamiento, era. Me parece muy bien, Estela. Me parece muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y Bien, tú? bien. ¿Preparándose para la polar? Ya llegó, ya está llegando. Sí, totalmente. Esperamos 2, 3 minutos a ver si alguien más se agrega. Sí, sí, no hay problema. ¿Cómo están? Les cuento, en mis clases generalmente, en mi mundo, en el ámbito de la universidad, en el mundo de las relaciones internacionales, yo siempre tomo los primeros minutos y digo, ¿qué noticia relevante a nivel local, nacional o internacional, ya sea del continente americano o del mundo, han escuchado en los últimos días? ¿Y por qué no hacerlo acá? Porque generalmente siempre eso, hola Romina, encontraremos alguna relación con lo turístico. No en vano, yo empiezo una materia en la universidad, en la UDELAR, en la carrera de turismo, que se denomina en este segundo semestre las relaciones internacionales y el turismo. Ya que estamos en un curso de turismo, primero, ¿qué noticia escucharon relevante que les ha impactado? Sea el orden que sea. Yo creo que algo que pueda impactar acá al turismo es el tema de abrir, el tema de poder que los extranjeros se puedan vacunar. ¿Cómo dijiste, Ana, el tema de abrir, De poder vacunarse de la poder gente. vacunarse? Bien, Eso porque está en estudio, poseer ¿no? las vacunas, Fernando, va a ser un requisito para El turismo. Para poder entrar. Reactivar el turismo. bien, para poder reactivar el turismo. ¿Y por qué? Porque si queremos ingresar a otro país,
Ya no va a ser cédula, pasaporte, la libreta del auto, el seguro, El pasaporte sanitario. certificado. El Ahí certificado. está. ¿Vieron cómo todo el fenómeno de la globalización ha llevado a Abrigate. que todo tenga que ver con todo, ¿no es cierto, Araceli? Exacto, ¿cómo están? Veo que se está uniendo. Hola, Ernesto. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo ¿Tienen hambre? estamos? Les pongo la comida. ¿Y qué se da? Mira, Estamos entrando en la charla y entonces yo les había pedido para los que están ingresando recién, Ernesto, Romina, Araceli, Gonzalo, ¿qué noticia escucharon relevante que les ha impactado en los últimos días? Ann comentaba el efecto de la vacuna y sí, va a ser una condición para salir del país, por lo tanto va directamente relacionada al turismo. Para salir y para entrar. O para ingresar, ahí está. Bien, dice Romina, la disminución de casos. Hola Álvaro, bienvenido. No sé si nos escuchó Álvaro o no. Bien. Hola. Hola. Sí, ahora sí. Bueno, la disminución de casos, ni que hablar. Basta, estoy en clase. Basta. Está fomentando nuevamente la unión y los lazos que hay, al menos con los países vecinos. Bien, bien. ¿Qué otra noticia escuchamos, Lucy? ¿Qué escuchamos, Araceli? ¿Qué nos informamos? No, yo la verdad que estuve siguiendo un poco el tema de los Juegos Olímpicos, siguiendo un poco eso sinceramente en la semana. Y sí, lo que decían ustedes, el tema de la baja cantidad de casos, estuve siguiendo un poco eso, la baja cantidad de casos por suerte, y bueno, lo del pasaporte sanitario, fueron las tres cosas que estuve siguiendo, digamos. Sin tener conocimiento en el ámbito de la medicina y demás, pero con la ayuda de Fernando en el razonamiento, me parece que el descenso de casos, si a mí me pidieran una opinión, se está debiendo en parte al aumento de personas vacunadas, ya nosotros los veteranos capaz con 2 dosis, y la sucesiva, y poco faltan ya para la segunda. Entonces, el virus se detuvo. Ahora me pregunto yo, ¿la detención y la baja de contagios y casos positivos se debe a eso o se debe a que el virus se ha retirado? Me parece que el virus no se retiró. Lo que pasó es que lo enfrentamos un poco correctamente con esas dosis y entonces no aumentaron los contagios. No lo sé. ¿Sí, Estela? Sí. Yo, con respecto a la pregunta que acaba de hacer, profesor, yo creo que el tema del virus, la vacuna ha tenido muchísimo que ver porque ha evitado que haya más circulación, pero también el cuidado que aún se sigue teniendo. Porque tenemos el caso de los países europeos como España, que si bien están vacunados y todo, pero largaron la chancleta y ahora están volviendo a tener números importantes de contagiados. Exacto. Sí, pero ya están con unas nuevas cepas. Es muy difícil que se retire, ¿no? En el corto, Sí. el corto tiempo. Yo no digo 2 años, 3 años, 1 año más, no. Pero nosotros, por ejemplo, hoy por hoy tenemos un 60% vacunado con las dos. No te escuchamos el final, Estela. Digo que nosotros hoy tenemos un 60% de vacunados con las 2 dosis y casi un 70 o un 70 y poco con una dosis. Que en el corto plazo, eso ya van a tener las 2 dosis también. Exacto, exacto. Evita la circulación, evita los casos graves, evita las muertes, las pérdidas. Por lo pronto, los centros turísticos están comenzando su apertura nuevamente. Lo que estamos trancados todavía es en el ámbito fronterizo. Y bueno,
Bueno. Y si nos hacemos una pregunta, Fernando era de Rocha, ¿no es cierto, De Fernando? Rocha, sí, exacto. Rocha. Bien. Araceli está en Tacuarembó. Sí. Bien. La apertura, desde el punto de vista turístico, la apertura de las fronteras puede generar una ventaja o una desventaja. Hola Matías, que no te habíamos visto. ¿Desde qué estamos? punto de vista? Hola, buenas noches, Juan. Estamos con Bien. corte de luz. Bien, no hay problema. Entonces, Depende. ¿Desde qué punto de vista? bien, bien, buena pregunta. ¿Desde qué punto de vista? Entonces, para aprender todos y razonar todos, ¿qué debo entender por punto de vista que dice Fernando? Y claro, Social, económico, político, sanitario, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de... Si vamos a un punto de vista social, creo que, por ejemplo, en el litoral uruguayo, no hay departamento que no tengamos familiares en la ciudad vecina del otro lado del río Uruguay. Por lo tanto, sería algo positivo para volver a tener los lazos. Primos, amigos, vecinos que se fueron a vivir, no sé, Concordia, Colón, Fray Portunzué. O los vínculos que se hacen entre hermanos argentinos y uruguayos también. Bien. Desde un punto de vista social sería positivo y no generaría ningún perjuicio, porque lo social es un componente clave. Y a la vez favorecería el turismo, porque la visita, la ida o la venida es positivo desde el punto de vista que lo miren en el ámbito social. Y mejor el que ingresa, el turista que ingresa. Desde un punto de vista político, bueno, se pueden seguir desarrollando proyectos en común, afianzando el proceso de integración de este lado del Uruguay, en el oeste, es con la Argentina al límite. Ese proceso de integración que significa el Mercosur, que tanto se debate, que ustedes habrán escuchado, que sirve, que no sirve, que es positivo, que no. Bien, entonces, puede ayudar a los gobiernos, tantos de las provincias, de los estados, porque la Argentina es un país federal, de los estados que están en el litoral uruguayo, en el litoral argentino, con los departamentos del litoral uruguayo, seguir afianzando los lazos. Salto, Concordia, Colón, Paysandú, etc. Hasta Colonia, Buenos Aires. Ahora, y depende, dijo Fernando, ¿y en qué aspecto podría ser un poco oscilante la conveniencia o no de la apertura de la frontera? Y sanitario y económico, porque Exacto. si abrimos, capaz que económicamente nos favorece, porque van a ingresar los turistas, pero sanitario, capaz que nos ingresan otras variantes del virus que nos llevan a complicarnos. Bien, comparto en parte, Ernesto, que es bueno, el principio de la libertad, ahí está. Está presente en nuestra clase en su máximo esplendor. Comparto que en lo sanitario, claro, pero en lo sanitario, presentando la debida documentación, estoy de acuerdo. Personas vacunadas ingresan, personas vacunadas egresan, perfecto. Pudimos sacar, vieron que todos anduvimos que buscando el comprobante que entrara el www, en fin, tenemos el comprobante de las 2 dosis recibidas. Desde el punto de vista económico, es positivo porque podrían volver a ingresar turistas a nuestro país. Hay que pensar de dónde. Para Hay que algunos pensar de sectores. dónde. En este momento, argentinos que puedan venir a Uruguay son los menos, desde un punto de vista Bien. económico. Pero eso es para algunos sectores, o sea, como dice, la hotelería, por ejemplo, no se va a ver beneficiada a no ser los grandes hoteles, o sea, que pueden venir, por ejemplo, si entran de Brasil, en Joy con los jugadores, pero después el turista a pie, el que precisamos, el que viene a los hoteles, o sea, ese no, o sea, Maldonado se va a beneficiar, sí, la intendencia, pues van a volver los propietarios, pero Bien. ese es el tema. Bien, Wellington. ¿Y desde qué punto de vista podría generar una cierta desventaja en lo económico la apertura de la frontera? Y lo ¿Y que en está qué pasando departamentos?
lo que está pasando ya. Tuvimos vacaciones de julio donde no entró gente, pero sí salió un montón. Pero sí salió un montón. En el caso del litoral, las termas, por ejemplo, de Concordia o de la otra ciudad, no recuerdo, cerca, Chajarí, no, el sí. cambio, el peso argentino al estar Federación. tan bajo le beneficia al uruguayo ir a pasear allá y no gastar acá, no estar en el Uruguay. Y en la ciudad de fronteriza, que tenemos un puente que nos une, no en vano, Fernando, ustedes pagan la nafta, el combustible, un 24% más que nosotros en Rocha. Sí, en La Coronilla. En Chuy La Coronilla, Fernando. La Coronilla. Depende de qué lugar. Sí, Chuy está, pero digo, de La Coronilla hacia allá, de La Coronilla para acá, se paga lo mismo. Son 22. Pero quiero decir, en las ciudades del litoral, tenemos, creo que hasta Paysandú, hasta Fraivento, tenemos un descuento de un 24%, porque hasta el momento, no sé hoy en día cuánto estará el combustible en la Argentina, era un camino de hormigas a pasar al otro lado, a cargar combustible y ya hacer un surtido en el súper. El cierre de las fronteras turísticamente, Álvaro, generó un auge de un sinnúmero de comercios pequeños, más grandes, y la supervivencia de varios súper, que mantener esa estructura económica de sueldo, aportes y todo lo que conlleva una empresa grande, el reguero en busca desde el shampoo y todo lo que ustedes puedan pensar en los súper argentinos, más cargar el auto de combustible hasta el tope al final y volver, claro, ahora todos cargamos en Salto, todos cargamos en Paysandú, todos compramos en el Uruguay. Entonces, bueno, pero disculpen, pero eso no tiene nada que ver con abrir o cerrar la frontera. Sería en todo caso arreglar un poquito las entradas para que, porque eso es contrabando, es ilegal. Claro, no eso tiene no nada tiene que ver con abrir o cerrar la frontera. Claro, pero yo mirándolo... Como parte de las consecuencias, en realidad. En los distintos aspectos, claro, los distintos aspectos. Y en cierta forma, pero ya nos iríamos a un tema un poco más de... Que no me hago igual a la María Teresa de Calcuta. Yo también voy al Chuy a comprar barato, pero digo que sí, no tiene nada que ver con abrir o cerrar la frontera. Claro, igual, no tiene... referido al turismo, en federación, si llevas dólares, a un uruguayo le conviene mucho más ir allá que venir a las termas de Salto, por ejemplo. Lamentablemente, por esta diferencia económica que hay. Claro, exactamente. O sea... Pero es que abierta la frontera a cualquier uruguayo le conviene lamentablemente mucho más salir afuera que vacacionar en nuestro propio país. O sea, nosotros de Maldonado ir a Salto me sale más caro que irme a pasar a Buenos Aires. A Buenos Aires, no, y a Brasil, y te vas, con lo que me voy 4 días a Salto, me voy una semana y pico a Buenos Aires. Claro. Es como nosotros en Fraiventos, que tenemos el puente y lo tenemos cerquita a Gualeguaychú, y nos sale mucho más barato ir a Gualeguaychú que ir a las termas. Y también tenemos el beneficio del combustible acá también, más barato. Claro, exactamente. Pero bueno, en cierta forma, las fronteras deben estar abiertas. Ya es un tema de economía, de los tipos de cambio, en fin, porque yo me pregunto, los centros comerciales de cada departamento se preocupan, y las cámaras de comercio, y etcétera, y en el centro comercial participan operadores turísticos. Y si la situación fuera inversa, que convendría mucho acá, ¿no es cierto? No impediríamos, no tiene nada que ver el cierre de frontera, ¿no me explicó? Pero no impediríamos que pasen. Sería bueno y beneficioso que el argentino viniera a comprar, como supo suceder en muchos años, hace muchos años. Me acuerdo que los pulóveres Burma eran muy deseados por personas argentinas, el pullover Burma. En fin. Y bueno,
Esto devino porque estábamos conversando de noticias relevantes. Bueno, en buena hora. Y tarde o temprano van a tener que volver a hacerse la apertura. Y bueno, las restricciones vendrán, depende de la DNA, de la Dirección Nacional de Aduana, de las políticas que establezca, si permitir pasar ciertos alimentos, no, más, menos, en fin. Pero en fin. A las fronteras con Brasil se le viene una situación, yo no sé si va a ser riesgosa o cómo va a ser, con la instalación de las tiendas de Duty Free del lado brasilero. ¿Las tiendas cómo es? De Duty Free, de Free Shop, del lado brasilero. Porque ellos incluso van a tener una cuota para comprar el mismo brasilero, que acá en Uruguay la cuota no existe y no la van a dar. Por lo menos en el corto plazo no está en la mente de la gente que maneja eso, otorgarla. Claro. Y mucho más artículos, incluso artículos de la canasta familiar dentro del régimen de Free Shop, que una Coca-Cola de 600 sale 6 pesos uruguayos. ¿Cuánto? 6 pesos uruguayos. Y eso lo aseguro y lo vi, porque hace poco yo integro aparte el centro comercial de Chuy, y nosotros estamos trabajando, hicimos una asociación de los centros comerciales de frontera, CEFRO, justamente por para tomar medidas y para ver si podemos tener algún poquito de peso en lo que son las políticas de frontera para el comercio local y el comercio de las pymes, que son las que reúnen a los centros comerciales más que nada. Y hace poco del centro comercial de Artigas nos llegó una foto de un volante de un Free Shop del otro lado con los precios, pero si ahora hay cosas de la canasta familiar que están baratas, cuando eso se cunda en todas las fronteras, es regalado. ¿Qué va a pasar? También está lo otro, a nosotros que vivimos del turismo, que Chuy es solamente una ciudad que tiene turismo de compras, ¿no? El producto de Chuy es turismo de compras. No sé cómo nos puede incidir, porque indudablemente que en esas condiciones que se presentan, la aduana se va a poner difícil. Sí, vaya a saber cómo lo hacen, ¿no, Estela? Porque en realidad los free shop del lado brasilero lo que van a dejar es comprar al uruguayo. No te puede decir la aduana que no pases con eso. Te puede decir. ¿No? Si te pasa, no sé, por eso te digo, tiene que ver todo con las cuotas que pongan. Porque no sería contrabando en todo caso. Sí, no sé cómo lo van a tomar. No, pero va a ser como los free shop del aeropuerto, va a ser seguramente, que te ponen un cierto importe cuando tú sales, viste que tú, por ejemplo, vas a viajar en el free shop del aeropuerto de Carrasco, tú, si tomas un vuelo de salida, puedes gastar hasta $500. Sí. Y si en el vuelo de retorno, puedes comprar hasta 200. Hay mucha gente que lo que hace, compra en el de salida, lo deja reservado y después calculo que van a hacer algo de eso, poner alguna cuota de algo así, como dice Estela. Pasando por la aduana, saliendo por la aduana, ya después está fuera, ¿no? Bueno, por ahora, en el aeropuerto tienes que presentar el boleto. Por ahora serían las mismas condiciones, por ahora. Porque acá en esta frontera no hay free shop todavía de lo brasilero. Hay hay en Santana, hay en Cuaraí, hay en Yaguarón. Con Río Branco. Simplemente para recalcar algo a modo de aprender siempre un poquito todos los días. Lucy, noto que estás, claro, aplicás la ecuación correcta. Si ingresa mercadería sin declarar es contrabando, ¿no es cierto? Bien. Sin incursionar en otras áreas y otras materias, a modo de comentario y para aprender todos, el Uruguay forma parte del Mercosur. Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Como bien lo dice la sigla, es un mercado común. En las etapas de los procesos de integración de los estados, hay 5 etapas. El mercado común es la cuarta.
Primero es una zona de preferencias arancelarias, después es una zona de libre comercio, después, si la integración continúa, se crea una unión aduanera. En cuarto lugar, un mercado común. Y en quinto lugar, una unión económica y política que es una integración total, cuyo único ejemplo en el mundo, ¿cuál es, Fernando? Perdón, estaba distraído. La Unión Ah, La Unión Europea. la Unión La Unión Europea. Europea. Donde Que no ustedes está ya Gran tienen, Bretaña adentro. donde ustedes ya que se fue, donde ustedes Sí. ya tienen nacionalidad común, moneda común, instituciones comunes. Bueno, en nuestro caso, si respetáramos la ley, nuestro país firmó el Tratado del Mercosur y por lo tanto, en marzo del 91, hace 30 años, y ese tratado prevé un código arancelario común. Cuando uno importa mercaderías, compra mercaderías, uno se va, una empresa compra mercaderías y las quiere ingresar a un país, se llama importación y paga un porcentaje que es el arancel por ingresar esas mercaderías. Ese arancel va a ser alto, sí que, Lucy, si ese producto se produce en nuestro país para que compita. Si no se produce, va a ser bajo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Uno de los principios del Mercosur, de los 3 principios que identifican a un mercado común, es arancel cero entre sus países miembros, coordinación de políticas económicas entre ellos y libre circulación de personas, bienes y mercaderías. Por lo tanto, de Gualeguaychú a Fraivento, de Colón a Paysandú, de Salto a Concordia, no podría jamás la aduana revisarnos el vehículo porque hay un libre tránsito de personas, bienes y mercadería. Y un tratado es como que si fuera una ley. ¿Me explico? Está la Constitución y debajo está la ley, en la escala jurídica. Bien, pero ¿qué les quiero decir con esto? Siempre y cuando se estableció la mercadería que usted ingrese, Lucy y Estela, no sean vienen en una camioneta grande, en un auto holgado, 250 vaqueros, 100 pares de championes. No, porque yo vi barato y los quiero tener vaqueros por el resto de mi vida y de mis nietos. No. Siempre que la prenda y los artículos que usted ingrese sean para uso y consumo personal. Y no en por supuesto, una cantidad desmedida que se deduce que van a ser para comercializarlos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde empiezan a jugar las autoridades locales, los centros comerciales, peticionando de que de repente o se ponga, ¿cómo es? Aduana cero, pase cero, no se puede pasar nada. Sería contrario a la ley, porque el Tratado del Mercosur es una ley, no se puede inhibir, prohibir que uno pase algo. Vuelvo a repetir, siempre y cuando uno no traiga 200 frascos de shampoo y 300 de crema, en fin. Bueno, simplemente a modo de aprendizaje. Pero bueno, esto surgió porque estábamos visualizando la apertura de fronteras, qué ventajas puede causar o desventaja en distintos ámbitos. Bien. Y bueno, veremos, no podemos incidir en el tipo de cambio. Vieron que en la Argentina, cada amanecer, uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Porque es una curva que sube y que baja esa economía, esas disputas, en fin, entonces, claro, la economía va a la par. No soy economista, entonces, claro. A ellos son 40 millones, que crucemos del Uruguay, 42, 43, que crucemos el Uruguay y hagamos algún gastito, no les va a incidir tanto como repercute en nosotros la llegada de ellos, como decía, no sé, Wellington, quien decía, la llegada de los dueños de vuelta a Punta del Este, el crucecito de algún argentino, que es más significativo el gasto que pueden hacer en nuestro país que el que nosotros hagamos en el de ellos.
como en Brasil, que son 200 millones. En fin. El tema es si los dejan venir después, con todos los líos que hay con Fernández. El tema es ese, sí. Bueno, veremos qué pasa. Bueno, y entonces si nosotros seguimos el programita, habíamos dicho, no sé si alguno se animó en pensar respecto a la localidad que pertenece en un calendario de eventos de su lugar. Si no, seguimos. Vieron que yo, el programa decía, y fueron lo que yo subí, algunas definiciones, el efecto multiplicador en el turismo. En el foro se pusieron bastantes ejemplos, creo. Todos creo que aportaron bastantes. Yo coloqué ahí yo también. Muy bien, muy bien. Bien. Yo no entré al foro, pero hice un archivo Excel. Araceli, ¿querés contarnos tu ejemplo? No, que no entré al foro porque esta semana la verdad que no pude. Bueno. Después cuando quise entrar no Ernesto, pude. ¿querés contarnos tu ejemplo para todos? Pero lo tengo. Porque ahí está. Como digo, ¿Sí? es razonar entre todos. Ernesto, ¿eras de qué departamento? Maldonado. Maldonado. Te escuchamos. Sí, yo ahí había puesto un poquito que según también desde dónde se viera qué tipo de eventos estábamos hablando, porque Punta del Este, por ejemplo, reúne diferentes tipos de eventos. Claro. Por un lado hay un calendario que tiene más un impacto social, que es organizado por los entes públicos, ya sea por la Intendencia o por el Ministerio, que tiene que ver con, no sé, con la corrida de San Fernando, lanzamiento de temporada. Son eventos que tienen ya marcados en el calendario, que se hacen, pero tienen un impacto de repente de relevancia más social y donde participan toda la comunidad. Ahora, por ejemplo, se hizo el lanzamiento de la temporada de ballenas, que es organizado por el Ministerio. Después hay eventos ya más programados de carácter económico, por ejemplo, el Salón del Vino, que también habían puesto de ejemplo, el Salón del Vino que organiza Joy, el Día de la Cerveza también, actividades que también están marcadas en el calendario y que se hacen todas las temporadas rigurosamente, o sea, son eventos que ya tienen su fecha. El Festival de Jazz de Punta del Este, que también siempre se hace la primera... En Piriápolis. ¿Cómo, perdón? El Festival de Cine en Piriápolis, que no sé si lo harán este año. El Festival de Cine de Piriápolis, el Festival de Cine de Punta del Este también, que es de carácter internacional y se hace la segunda semana de febrero. Sí. Ese también es organizado por la Intendencia. Y siempre tiene se un hace impacto... en el Canterbury Country Club, siempre es mítico, conocido de hace años. Exacto. Claro, pero también afecta a otras locaciones, porque el Festival por ejemplo, de Jazz impacta en todo, porque el alojamiento se distribuye en todos los hoteles de Punta del Este. Las actividades que se realizan, los almuerzos y las cenas, tratan de recorrer todo el circuito gastronómico de Punta del Este. A todos los invitados, tratan de llevarlo a todos, a todos los circuitos. Son... No, me llamaban de proa para ver si podía comunicarme. Si estábamos comunicados, bien. Claro. No, bien eso, Ernesto, bárbaro. Sí, en el Festival de Cine, de revista de carácter internacional, muchos actores importantes han venido siempre. Yo trabajo en Casa Pueblo, hace ya en Casa 8 Pueblo. años. En la parte del hotel trabajo. Ya hace 8 años que estoy en la institución. Y bueno, ahí albergamos siempre una de las cenas o de los almuerzos del Festival de Cine, se realizan ahí. Entonces tiene una relevancia que impacta sobre todos los puntos del departamento, porque los llevan a recorrer a todos los actores durante toda esa semana que dura el festival, esos 15 días, a los diferentes establecimientos y lugares de interés del departamento. Y después, ¿La mayoría de ustedes conocen Casa Pueblo? No. Sí. Álvaro, ¿no?
Se las recomiendo. Ok. Mítica, Vamos a ir igual a mítica visitar casa todos. del pintor, escultor Carlos Páez Vilaró, ni que hablar, se las recomiendo. Gonzalo, tú eras de Salto, ¿no? Sí, soy de Salto. Si tuvieras que armar, porque la mayoría, prácticamente sos el único aliado mío salteño, pero si tuviéramos que armar un calendario turístico de los principales eventos en Salto, ¿qué le podríamos comentar al resto de los compañeros? Crear un calendario turístico, diría. ¿Qué actividades recordás de importancia que se dan en Salto? ¿O se podrían realizar? En Semana de Turismo viene mucha gente a las termas, sería una temporada alta. Lo que estaría bueno hacer, tipo una reina de termas del Daymán o algo así, hacer un evento, quizás para primavera, que es cuando está bastante tranquilo acá. Y luego recuerdo que también, bueno, con la Redota también pensaba hacer un evento, pero también traer artistas, puede ser nacionales o internacionales, y recrear todo lo que también se recrea con fogones y demás, la tradición. Eso pienso que estaría muy bueno. Además estamos en una ciudad que es una ciudad universitaria y tenemos muchos estudiantes de todo el norte y hasta convenios con universidades como la de Entre Ríos. Esto también me parece que sería bueno. Algo de estudiantes también en primavera sería bueno. Que antiguamente se hacía desfile y demás, pero últimamente, en los últimos años, antes de la pandemia, ya está bastante tranquilo eso acá. Nosotros habíamos visto determinados tipos de turismo, que el ecoturismo, que el turismo cultural, el turismo rural y demás. En lo cultural, claro, el desarrollo de Salto creo que también, al igual que otros departamentos, es bastante ampliado. Pero sacando la actividad termal, como él decía, la Redota, ¿recuerdan cuando Artigas cruzó en el Ayuí, allá en 1811, en la época del éxodo, cuando se vino para el litoral y abandonó? Bien, se ha recreado todos los años un campamento que se le llama la Redota. Pero Salto también es cuna de 2 o 3 escritores. ¿Qué escritor era salteño? Horacio Quiroga, Marisa de Giorgio. Y Enrique Amorín. Enrique Amorín, sí, no me Enrique salía. Amorín. Ahí está. En la casa de Enrique Sí, Amorín cultural también. Se venían realizando muchos espectáculos de jazz, tratando de reeditar ese tipo de música que prácticamente no se podía escuchar acá. Colectividades también de inmigrantes, cada colectividad desfilaba con su... Centro de Inmigrantes ha generado un desfile anual también por el 4 de septiembre, que es el Día del Inmigrante. Bien. El Salón del Vino adquirió una fama muy linda e internacional porque pues, se relacionó mucho con la Argentina. Y lo organiza una institución de servicio. Dar de sí sin pensar en sí. ¿Qué es eso, Lucy? ¿Es el lema de qué institución? Rotary. ¿Cuál, Wellington? Rotary. Muy bien, del Rotary. El Rotary organiza un salón del vino donde involucra prácticamente a todas los operadores del litoral y muchas bodegas de todo el país, de Colonia fundamentalmente, ni que hablar, vienen y exponen. ¿Y eso solamente en un solo lugar? Sí, se realiza, se estaba realizando, ¿saben dónde? En un lugar estratégico. Cuando uno cruza Concordia por el puente de Salto Grande, originalmente se habían creado estructuras edilicias para presentar los documentos. En Salto, uno pasa el puente, en Concordia, al ingresar prácticamente, al terminar el puente, llamémosle yendo de Salto, se bajaba y presentaba los documentos a las autoridades argentinas. Hoy se unificó la documentación en la presentación de la misma del lado argentino. O sea que el lado uruguayo, la estructura edilicia
no tiene una utilización. Preciosos salones, les cuento, ¿no? Salones como media, como una cancha de básquetbol arriba, debajo muchas oficinas. Y en el salón de arriba, un salón, se han presentado libros, se utilizaba para el Salón del Vino. Y hará cuestión de 2 o 3 años se empezó a hacer, porque en Salto comenzaron a funcionar nuevamente, desde el siglo XIX estaban las famosas bodegas de Arriague, un famoso vitivinicultor salteño, pero volvieron varias bodegas salteñas a producir vino, como Bertolini Broglio, y se me va de la mente otro. Entonces se realizan en la sede de un establecimiento. Y ha generado un atractivo lindo con el Salón del Vino y Cordero Tanat, así le llamaban. Entonces uno con un ticket iba y disfruta todo el día en una situación de... ¿En qué fecha lo hacen? ¿Dónde? ¿Cómo, Estela? ¿En qué época? ¿En qué fecha Bueno, lo hacen? siempre se realizó en septiembre. Pero claro, el año pasado no fue. Y no sé este año si se hará. Porque Es vieron que los estamos calendarios todos. de evento el año pasado quedaron caducos todo. Claro, claro, exactamente. En ningún lado. Todo esto nos lleva a que el programa dice en algún lugar por ahí, corresponde a la tercera clase, el efecto multiplicador de la actividad turística. Identificación de los beneficiarios directos e indirectos del turismo. Y bueno, después introducción al concepto de la calidad. Claro, ¿qué sería el efecto multiplicador del turismo? O sea, el dinero gastado, ¿dónde? Dentro de una actividad turística, dentro de un sector turístico, ¿no es cierto? En un determinado lugar. Ahora, ese dinero gastado, ¿por qué produce un efecto multiplicador? Y vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de un hotel, ¿no? El hotel va a tener sus ingresos, ya sea por la venta de habitaciones, por el tema de restauración o algún otro servicio que el mismo hotel puede ofrecer, pero a su vez también salen ganando todos los proveedores de ese distinto hotel, como por ejemplo la limpieza de toallas, el tema de lavandería, los proveedores de restaurante, desde el panadero de la ciudad, todas aquellas distintas empresas que son proveedoras, ya sean de insumos o materiales. Bien lo definiste, Guzmán, todos los proveedores. Genera un efecto multiplicador. El dinero ingresado, por más que esa empresa lo gaste, pero ganará el de fiambres que trae artículos para la cocina, el panadero, el servicio de limpieza que de repente se lleva y no se lava ahí en el hotel, en fin, el electricista, los carpinteros, los reparadores de aire acondicionado, todo lo que significa el área proveedores. Esta es una primera vuelta, digamos, que el dinero da. El efecto Y el aumento de puestos de trabajo. Y la generación de puestos de trabajo. Ahí está. Porque si vuelve a funcionar un hotel, como decía Guzmán, ¿cuántas áreas este efecto multiplicador genera? Guzmán dijo, y los proveedores, y él comenzó a identificar, pero al decir proveedores, ¿cuántos vuelven a trabajar? Y Álvaro, que de repente es diseñador gráfico, vuelve a trabajar. ¿Por qué? Porque el hotel se vuelve a promocionar, porque el tema del marketing es clave, porque mientras no está funcionando, si no recibe clientes, entonces el efecto multiplicador del dinero. Yo recuerdo, con respecto a los puestos de trabajo, escuchar al ministro Villar, esto fue por el año 87, 88 por ahí, decir que cada turista que ingresaba a Uruguay o que se movía dentro de Uruguay, entre mano de obra directa e indirecta, generaba, había hecho un estudio el Ministerio de Turismo en ese momento, generaba 14 puestos de trabajo. Una cosa interesante, ¿no? Que no sé si podía agregar, que yo el fin de semana me hice un listadito, ¿no? de los eventos,
de Tacuarembó, y también vi volviendo al tema del efecto multiplicador, acá en Tacuarembó, por ejemplo, se dan en distintas áreas estos eventos, porque hay, sea de festivales, como por ejemplo de música, ¿no? Que puede ser el Festival de San Gregorio, después está la Patria Gaucha, que es como, bueno, el emblema acá de la fiesta, y donde se mueve todo realmente, de todos los rubros. Y después hay otras cosas de vuelta con el tema cultural y musical, como hay un evento que se llama Venía a cantar la Gardel, que se hace la Semana Gardeliana, ¿no? Es toda una cosa en torno a música. Y después hay otro que se llama Turistac, que es en Valledén, en Semana Santa también, que es música y canto. O sea, y después hay exposiciones, por ejemplo, que mueven mucho, como la exposición ovina, que se hace en Paso de los Toros, o las ferias mismo de ganado, que a veces son lugares donde generalmente no van los turistas. Nosotros los llevamos cuando viene, sobre todo algún extranjero que ha venido de paso, o amigos, los llevamos a las ferias las ferias normales de ganado, ¿no? De venta y realmente disfrutan eso como... Entonces nosotros lo hacemos como una especie de recorrida y, no sé, nos levantamos, desayunamos acá en casa, lo llevamos a la feria, que generalmente son de tarde, y después cuando volvemos hacemos un asado. Pero lo hacemos porque nos gusta hacer eso. Pero lo hemos experimentado con nuestros amigos y le encanta, y es algo que no está, ¿no? Entonces de repente capaz que nosotros nos levantamos o lo hacemos acá dentro de casa, de mostrarle, explicarle primero lo que es un chip, una caravana, cómo funciona el tema de la trazabilidad, o de juntar ovejas y bueno, y contarle los dientes que tiene, ¿no? Si tiene dientes, no tiene dientes, ese tipo de cosas que sobre todo a los extranjeros les gusta mucho porque no tienen ni idea. Y después terminamos yendo a una feria real donde se compra y vende ganado, y volvemos y hacemos un asado. Pero eso porque nos inventamos nosotros, porque a nosotros nos gustaba y lo hicimos. Pero digo, hay como distintas cosas. Y allí, por ejemplo, en las ferias mismo, cuando llevamos a algún amigo algo, terminan, yo qué sé, comprando Coca-Cola, fruta o lo que vendan, tortas fritas y no sé qué, a nivel local, que muchas veces hay productos locales cuando se hacen las ferias. Y bueno, y si nosotros lleváramos turistas a esos lugares, también sería un lugar que se comprarían y los productos locales se venderían, ¿no? Después hay cosas que son culturales también, y hay eventos musicales, entonces hay como un derrame en muchas cosas. En Tacuarembó hay como, el foco del turismo no es solo uno, sino que hay como varias cosas, y cuando se hacen los festivales, por ejemplo, como el de San Gregorio, lo que sea, bueno, se suman artesanos, entonces ahí el derrame de vuelta otra vez en los locales es grande, ¿no? Entonces de repente el foco es en la música, pero a su vez hay todo un derrame de otras cosas, y obviamente que funcionan los hoteles, empieza a funcionar todo y todos los proveedores en cadena. Eso que tú dices, Araceli, confirma lo que decía Estela. Una sola acción posterior a la llegada de un turista mueve desde el carnicero, el ayudante, esto, lo otro, por lo menos, como decía Estela, 14 puestos de trabajo. Genera un efecto cascada. Sí. Trabajan muchos sectores después. Es positivo desde donde uno lo mire. Ni que hablar. Bueno, por eso el turismo es tan importante en el PBI interno de un país. Pasó de un 7 a un 9, ya debe andar en un 10 o un 11, representando en los ingresos anuales de un país. Claro, el año pasado no debe contar y lo que va de tampoco, porque la actividad ha sido mínima. Pero bueno. La famosa industria sin chimeneas. La famosa industria sin chimeneas. Exacto. Lo que dijo Araceli, le voy a sumar una cosita más. Ella se refiere mucho a las ferias regionales de ganado, ¿no? Del departamento. No sé si en el norte ahí, pero en esta zona nuestra se solían hacer las exposiciones ganaderas, ¿no? Sí. Exposiciones de caballos. Acá se hacen, sí. Y eso se hace, es un evento de una semana, mueve mucha gente, y hay siempre, como cuando se hace el Prado, siempre hay stands de turismo, o locales, o de los departamentos vecinos, o turísticos, que vienen para ofrecer el producto y estar presente en esas ferias que mueven muchísima gente, no solamente gente del departamento, sino que de la región. Sí, aquí está la feria rural de Tacuarembó,
que se hace en octubre, y después está la feria ovina en Paso de los Toros, que es como, no me acuerdo si febrero o marzo, Pero que feria mueve ovina, muchísimo. Y después encima cuando de noche hay espectáculos. Entonces viene mucha gente que de repente no tiene nada que ver, pero viene al espectáculo y ya compra algo, hay productos locales, también hay hay espectáculos y gastronomía, baile. Ahí está. baile, todo. Bien. Y Y esos son como los eventos acá, ¿no? Digamos. También son eventos, para nosotros importantes porque además de que sea una cosa de ganado o lo que sea, pero hay toda otra movida atrás cultural que está muy buena. Nosotros, por ejemplo, en esta región que estamos tan hermanados con Río Grande do Sul, uno de los lugares que siempre se iba, y Maldonado también, Punta del Este y todo, y La Valleja, que se iban a hacer promociones turísticas era Estello, que es una fiesta, una feria ganadera, una exposición ganadera, pero grandísima, grandísima. Desde hace algunos años se va a Gramado, por lo menos a promocionar lo que es. Bueno, sí, pero esa es la No, pero esta es una feria en la que dice Estela. Sí, nosotros Ah. llevamos gente de acá de Maldonado, vos llevas hoy, y es una feria que vas y, por ejemplo, son exposiciones rurales, parece, como si fuera la del Prado. Lo que hay en Río Grande do Sul se hace una que es pero tremenda, de maquinarias y de todo, que es impresionante. O sea, el Prado queda chiquito. Lo que tú dices de Gramado es más cerrada, porque es una exposición donde van agencias de viajes. Todo empezó siendo interna de todo Brasil y ahora ya es internacional. Yo he participado muchas veces en cualquiera de las dos ferias. Pero, ¿qué pasa? La feria ganadera de Estello mueve público. El público lo mueve, ¿no? Lo otro mueve operadores. El consumidor final, Estela. Exacto. Es intermediario ahí. Entonces, es un lugar que se estila hacer, bueno, ahora no, pero antiguamente se estilaba mucho el volanteo de folletos. Claro. Pero mira que de ir y estar una semana e ir con promotoras y en esa semana incluso no tener la posibilidad de recorrer todo y hacer eventos y hacer el día de Rocha, por ejemplo, y hacer degustaciones de caña con butiá y cosas así. Y llevar música nuestra también. Y la verdad que se hacían negocios. Tú quedabas enganchado. En la de Estello, la de que tú dices de Gramado también es buenísima porque ahí entras con las agencias a trabajar. Eso que ustedes están diciendo, desde un punto de vista académico y del programa, es lo que refiere a los efectos del turismo. Correcto. Efectos directos. ¿Quiénes participan de los efectos directos en el turismo? Que ocurren como en una línea de frente de las empresas. Un efecto directo es cuando los turistas gastan ¿en qué? Y en lo que ustedes venían diciendo, en los servicios de hoteles, en transporte, en restaurantes, en comunicación. ¿Cuántas áreas, servicios o proveedores trabajan? Compras. Sí, acá en Maldonado se han maximizado otras áreas como la educación y hasta, por decirlo de una manera, la industria funeraria, o con los parques cementerios y todo eso, debido a la cantidad de gente del exterior que se ha venido ya a establecer. O sea, se han generado nuevos negocios. Wellington, en el ámbito funerario, porque acá en Salto pasa algo. Miren hasta dónde llega la actividad turística. A ver si vos me lo podés definir o especificar en qué refiere prácticamente, porque después yo te voy a definir lo que sucede en Salto. Claro, acá, por ejemplo, están Jardines del Alma, capaz lo conoce todo el mundo, son cementerios parques, que le llaman acá. Correcto. Acá sobre la ruta 9, en la salida de San Carlos, tienen un predio que es impresionante y donde realmente las parcelas salen mucho dinero. Sí. Y sin embargo siempre
o sea, al revés, se están tratando de adquirir nuevos campos. Porque realmente, y después lo mismo con la educación, acá se estableció el Colegio International College, que es el más caro de todo el país, y uno de los principales acá a nivel Mercosur, y también no hay cupo, o sea, no hay lugares, los colegios privados no tienen lugar, todo eso un poco referido ¿no? al turismo, pero también un poco también a la pandemia, o sea, a la cantidad de gente que se ha venido a establecer. Claro. No, te lo preguntaba porque recordando ahora, capaz Gonzalo escuchó, desde el punto de vista turístico, en Salto hay un paseo turístico. Primero, en Salto también. Acá en Uruguay también lo tenemos a nosotros. O sea, tú llevas o sea, no se estila mucho porque no es tanto como está. En Argentina, por ejemplo, llevas turistas, los llevas al cementerio de la Recoleta, un cementerio turístico. Acá, por ejemplo, en Maldonado tienes el cementerio propio de Maldonado, el de San Carlos, pero tal, se podría decir que el Montevideo vendría a ser más, pero es un turismo muy específico ese. Es complicado. Pero lo que pasa es que la ruta de los cementerios de noche, hay un evento. Sí, acá en el municipio de Maldonado han organizado en el cementerio con bueno, los famosos, digamos así, de la historia que están enterrados ahí y han hecho todo un circuito dentro del cementerio. Está poco conocido, pero... Acá en Salto también. Los cementerios también corre un paseo con un guía. Hay muchas obras de arte, esculturas, ¿no? Sí, el cementerio, no solamente más que nada por la parte del arte, que por las grandes personalidades que pueden haber en ese cementerio. Ahí está. El cementerio principal en ese es el cementerio central. Claro, sí, pues se hace un tipo de cultura, o sea, ¿cómo decirte? Nosotros acá, por ejemplo, antes de la pandemia se hacía en la noche un paseo donde ibas al cementerio de Maldonado, al de San Carlos, ibas al Castillo Pitamilio también de noche, donde en el Castillo Pitamilio había una gente que se encargaba de recrear la Edad Media, por decir así. Entonces, era como todo una... Y acá no solo que vas a ver personalidades, sino que vas con una persona... Un guía en realidad, no sé si decirlo guía porque es alguien que se intruye en el tema de que te vas mostrándole, bueno, los símbolos, tal tumba y un símbolo masón, esto porque es así, porque es acá, esto significaba tal. Pero es muy específico el tema, igual que lo que contaba Araceli, por ejemplo, acá nosotros, en la agencia de nuestro estudio, o sea, lo hacíamos de ir a las ferias, por ejemplo, acá está la Feria de las Cañas, o ahora hay un nuevo lugar de ferias muy lindo que hicieron en la Ruta 104, que se prestaba para eso. Turistas los llevabas ahí, les comían, por ejemplo, comidas típicas y tenía, pero es para determinados diferentes nichos, o sea, de turistas. Es como lo dijo en un momento Ernesto, o sea, lo que se ofrecen son diferentes experiencias. O sea, tú vas, nosotros, o sea, también teníamos, por ejemplo, los paquetes que teníamos por los atelieres de la barra. Íbamos a 3 o 4 atelieres de la barra y en uno de esos atelieres los turistas pintaban. Que lo que se pintaban sinceramente era una piedra laja que ellos la pintaban y quedaban locos de la vida porque se hacían su propia obra de arte con un artista. O sea, es bastante... El tema es tratar de generar productos. Pero, ¿vieron? ¿Quién iba a pensar hace 30, 40 años hacer un tour turístico por un cementerio? Pero comparto con no sé quién fue Estela, quien dijo que, claro, las célebres obras de arte que hay en tumbas y panteones, ya sea estilo jónico, dórico, corintio, el que fuere, pero claro, más allá de las personalidades que pueden estar. Y a veces aún, claro, no es lo mismo ir al cementerio de la Chacarita en Buenos Aires que no sé, desde Belgrano hasta... Pero bueno, lo mismo sucederá en Montevideo. Pero sí, acá en Salto, e incluso se ha difundido mucho el recorrido por la necrópolis salteña, en fin, bueno. Acá comenzó como un proyecto de estudiantes. Ahí está. Bueno, y una alumna sacó una foto que daba el reflejo, se veía un niño en una tumba y desde ese entonces hubieron acciones penales, igual hubo una denuncia porque se llenaba de gente a ver esa tumba, a ver si veían al niño y cosas así.
Igual la parte antigua del cementerio de Salto es muy rica en todo tipo de estilos arquitectónicos. Y además con lo que hablaban los otros compañeros, que también está la parte simbólica, sea masonería, viene mucha gente a mirar eso. Y un profesor de acá de Salto lo que hacía era un recorrido, creo que con permiso de la Intendencia de Salto. Y cobraba, Claro, no recuerdo. exactamente, sí, exactamente así. Ahí está. Bien. Gente, En Montevideo también, la Intendencia de Montevideo, creo que es en la primavera, que organiza unos circuitos nocturnos por el cementerio ¿No es en la noche de central. los museos? ¿No es en la noche de los Sí, museos que hacen eso? sí, creo que sí, por eso mismo decía que creo que cae en esa fecha. Y lo pasa que el uruguayo, digamos que también está más vinculado al turismo cultural, ¿no? Más que nada. El cementerio en Uruguay, en nuestra cultura, es sinónimo de frialdad, hay que brindar también todo lo necesario como para que el turista esté disponible a tratar de adquirir esa experiencia. En Montevideo, no sé si ustedes conocen, pero los cementerios con el paso de los años cada vez son más inseguros, cada claro. vez menos gente acude a visitar a algún familiar, o una vez sola al año. Entonces no es tan fácil generar una nueva experiencia en los cementerios. Yo, por ejemplo, en México lo viví porque en México la principal fiesta de ellos es justamente el Día de los Muertos. Ellos festejan simplemente, ellos recuerdan a todos sus seres queridos que han fallecido y los festejan con fiestas en todos los pueblos, en las principales ciudades donde ellos viven. Y bueno, si ustedes han visitado México, los principales recuerdos que uno trae, desde llaveritos, platos, adornos, esculturas, son justamente recordando. Calaveras y diablitos. Exactamente, recordando. ¿Y quién diría, no? Uno impensado en esta latitud. Guzmán, ¿también el 2 de noviembre en México? Sí, es el mismo día, es el día católico. Sí, el mismo día, festejan. Sí. Es impresionante el movimiento que hay. Yo lo vi particularmente en el DF y el último año, antes de la pandemia, en Playa del Carmen, que estaba vacacionando, visitando a mis primos, y ellos me dijeron, vení, vamos para una parte que hay una iglesia, que cierran toda la calle, y se llena todo de puestos, justamente lo que hablamos anterior, comercios que te venden desde artesanías, tejidos, de vajilla, Claro. alimentos, todo de las comunidades locales. Y más como es la cultura mexicana, haciendo referencia más que nada mucho también a lo que son los mayas, ¿no? Claro, totalmente. Y para ellos, y algo que parece mentira, que a mí me impactó, en México, ustedes deben de saber que en México los derechos de los trabajadores son muy poco reconocidos. Es muy fácil despedir a un trabajador, es muy difícil cobrar el seguro de desempleo, o llegar a cobrar el salario vacacional y demás cosas, y sin embargo, ese día feriado es dado libre o pago doble a los empleados que van a trabajar. Bien. Aportes nuevos, está bien, aprendemos a conocer, sí. Bueno, nosotros ahora tenemos el 17 de agosto, el Día del Funcionario Hotelero. A ver, ¿dónde estás? El 17 de agosto. Pueblo. ¿Y Fernando? Bien. Y también efectos directos y efectos indirectos que ocasiona el turismo, como dice el programa acá. Factores indirectos en una empresa están el gobierno, grupos de interés especial, distintas instituciones, proveedores, clientes.
¿Por qué el gobierno puede ser un factor importante, indirecto, en la actividad turística? Porque es quien fija los impuestos y quien puede realizar las modificaciones en la tributación para ayudar o no al sector, o en beneficio del turista o de la empresa. Es quien nos une. Bien, porque fija los impuestos. Bien. Pero hoy en día, viendo la importancia que tiene el turismo para el gobierno, ¿qué le diríamos, Ernesto? Al ser un factor preponderante en forma indirecta, porque el hotel, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Cuál es la función? ¿No existía? Ustedes saben que los ministerios son de rango constitucional. El Ministerio de Turismo no existía en la Constitución del 67. Por reforma sucesiva se creó. ¿Cuánto hace que se creó el Ministerio de Turismo? En 1985. Perfecto. Bien, entonces... Cuando arrancamos de vuelta con... Cuando arrancó la democracia de nuevo. Democracia. Ahí está. Eso me parece que usted está diciendo, está referido a lo que es la promoción del país en el exterior. Ahí está. También lo puede hacer a intermedio del cuerpo diplomático que tiene afuera, ¿no? De hecho, en las embajadas nuestras existen las oficinas de turismo. Claro, claro. Pero a eso le sumo toda la infraestructura que se necesita, ¿no? Claro, obvio. Mantenimiento de la infraestructura pública, no la infraestructura de los particulares. El ámbito diplomático en el exterior, tanto el embajador que tiene una radicación permanente en un determinado país, como los cónsules, están generalmente en ciudades fronterizas para defender el interés del nacional, esa es la diferencia un poco con el embajador, para defender las problemáticas e intereses de un nacional en ese país, nacional de su país. Por ejemplo, un cónsul uruguayo en Gualeguaychú, en Concordia. Deberían, no digo que no lo hagan, como que promocionar más, ¿no es cierto? Empresas, productos uruguayos. Promocionar e incentivar a que los turistas extranjeros vengan a Uruguay. Sí. O que les presenten paquetes turísticos de acá, que muestren todo lo que tenemos para ofrecer. De las oficinas de turismo que yo conozco en el exterior, una de las que mejor trabaja es la que está en Porto Alegre, dentro del consulado de Porto Alegre, ¿no? Hay una oficina de turismo que la atiende, que incluso todas estas ferias que yo recién nombré, quien nos hace las conexiones y todo, es la encargada de esa oficina, que es la señora Marta Lunate, funcionaria en el Ministerio de Turismo. Y se encarga de contratar los stands, de todo, ¿no? De todo ese tipo de conexión de la infraestructura cuando uno va. Cuando llegas está todo pronto. Es armar lo tuyo. Y después hoy por hoy, todo el trámite que necesita el turista para llegar y entrar al Uruguay está ahí, en eso. Bueno, por eso es importante la parte del gobierno en la parte turística, ¿no? Es quien nos une y quien nos muestra. No es solo una parte impositiva. Por eso es importante, ¿no? Porque solos, tú Estela sola, no podés, podrás o no, pero solos no podemos. Cuando estamos todos juntos y nos involucra y vamos todos por un Uruguay natural o por un Uruguay turístico, estamos el viejo dicho que la unión hace la fuerza. Obvio. Pero claro, yo quería decir que no son solo las áreas de turismo, la Cancillería, sino también, bueno, el Ministerio de Ambiente a través de las regulaciones que tengan que ver y los controles que tengan que ver con el cuidado del ambiente para la preservación de las áreas protegidas y de los cursos de agua, etcétera, etcétera. Y sino también a través de la educación, porque últimamente, en estos últimos años, el financiamiento en educación terciaria y superior en cuestiones vinculadas con el turismo, las licenciaturas y todo esto que ha ido apareciendo, es mucho de financiamiento privado, pero mucho otro de financiamiento público. Totalmente, Virginia. Hay algo que Uruguay tiene en el debe todavía, que es la capacitación en diferentes franjas. O sea, si bien
hay muchas ofertas vinculadas a lo turístico, ya sea en hotelería, turismo, gastronomía. Habría que como que unificar, digamos, las enseñanzas. De hecho, nosotros estamos haciendo este curso gracias a INEFOP, y eso es un financiamiento público también. Así exactamente. Que hay que tenerlo en cuenta. Me parece que es un buen punto el de cómo los estados invierten en la formación y en la capacitación en turismo. No sé si es directo o indirecto, entiendo que es indirecto, pero me dirá el profesor. Es que la pandemia... Perdón. INEFOP principalmente es un financiamiento de los trabajadores. Es cierto, es verdad, tenés razón. Tenés razón. No del Estado, eso te iba a decir, Tenés lo pagamos razón. nosotros. Tenés razón, lo pagamos, lo pagan los aportes. Los aportes de los trabajadores. En nuestro es sueldo cierto. tú tienes un descuento que viene para apoyar a estas. Cuando estamos en esta situación. Sí, entiendo. El 1,5 creo que es. Y las empresas también, y el aporte de las empresas. El aporte patronal y el aporte está bien, es cierto, es cierto. Buenísimo. En realidad INEFOP es el Fondo de Reconversión Laboral, que es el aporte nuestro. El famoso Las empresas ahí no tocan nada. Aporta, ¿sabes? La única forma que aporta la empresa es cuando el patrón aporta, cuando está como director, que viste que aporta el sueldo de la plantilla, pero después ahí las empresas no. Entonces, ¿cómo es? El fondo se constituye solo con los aportes de los trabajadores, el fondo de reconversión, fondo de reconversión laboral que apoya al Estado. Después, nosotros es así, esto se genera el fondo de reconversión laboral, va a una bolsa de dinero, donde el Estado, sí, lo que hace el Estado es después hace como una licitación de las empresas, administra las diferentes empresas que lo van a hacer. En un principio, todos los cursos que salían eran pura y exclusivamente para personas que estaban en seguro de desempleo. En seguro de paro, claro. Hoy ya se amplió tanto porque recaudaron tanto que se ha podido emplear a otras personas que, aunque no estén en seguro, están sin empleo, o gente nomás que esté trabajando y necesita otra capacitación. Buenísimo, gracias por la aclaración. Gracias porque no lo conocía, sí. Gracias. Muy bien, lindo diálogo, óptimo, y van desentrañando todos los conceptos. A veces nos vamos un poquito de las ramas, pero bueno. Pero está buena, es una verdadera integración. Hoy el mundo pasa por un proceso de globalización que es claro, todo tiene que ver con todo. Ahora, el mundo, pero un estado, un país también. Y acá estamos de todos los departamentos en un verdadero proceso de integración. No, y cada cual aportando sus experiencias, ¿no? Claro, pero y como, ustedes saben que en el ámbito de la educación, la tendencia ahora no es más aquel docente que todo lo sabe, que se para frente al salón, da una clase, hace algún apunte en la pizarra y hay que escuchar durante 2 horas o 3 y sin mover una pestaña, y bueno, y si puedo sacar un apunte y si no, no. Ahora la tendencia en la educación, y me parece bárbaro, yo sostengo eso, el docente es un estudiante más. Siempre somos aprendices toda la vida, aprendemos toda la vida, 1, 2. Y la educación va en una tendencia que se denomina ABE, aprendizaje en base a equipos. Somos un equipo que está aprendiendo al tratar un tema. Y siempre van a salir lazos positivos entre nosotros para un futuro. Porque yo, si voy a Tacuarembó, me voy a acordar de Araceli. Si voy a Rocha, me voy a acordar de Fernando. Si voy al Chuy, me voy a acordar de Estela. Wellington y Guzmán creo que están en Montevideo. Alguno de ustedes se va a acordar de Gonzalo, que está en Salto. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo positivo. Y como ustedes ya están en condiciones, todos estamos en condiciones de poder identificar todas estas pautas que mandan, ¿cómo es que dice turismo, no? Dice módulo turismo. Y yo lo vengo mirando y razonando. Y claro, es eso. Ahora, está cambiando la forma de entender y aprender. Ahora, los estudiantes, y yo me considero uno más, somos actores. Antes éramos espectadores de un docente, ¿no es cierto? Fernando, cuando hiciste algún año de liceo, ni se te iba a ocurrir interrumpir a un docente.
ni de casualidad. Y no, y en aquella época, digo, había que escuchar y aprender. Y cuando el profesor se le antojaba preguntarte, tenías que responder, pero no era aquello de interactuar. Yo quiero decir algo, justamente con lo que tú estabas diciendo de la relación entre docente y alumno. En cuanto al turismo, el gobierno hoy en día debe trabajar conjuntamente con los actores privados, ya sean juntas locales y el resto de los gobiernos departamentales. Ya no es que el gobierno nacional fija una política vertical sin escuchar y trabajar comunadamente con el resto de estos actores que acabo de decir. Perdón, Guzmán, totalmente de acuerdo. Y ya te dejo seguir porque veo bien el razonamiento perfecto. Eso es un trabajo en equipo a futuro, el gobierno y todos los departamentos. No se puede establecer un parámetro, este gobierno va a establecer desde el punto de turismo esta política, sin estar, te dejo seguir. No, tal cual. Los que conocen las necesidades y la vuelta de rumbo que se necesita hacer en las distintas localidades es justamente los ciudadanos, la gente que trabaja día a día en sus distintos, ya sean municipios, ciudades, departamentos. Por algo, año a año, o con el correr de los años, se ha descentralizado el gobierno, ¿no? Esa es la función. En el turismo tiene que suceder justamente lo mismo. Y no existe un gobierno que trabaje separado de los actores privados. A veces yo escucho de hacer política, de decir, bueno, el gobierno va a diseñar políticas para esto y políticas para aquello, y no se lo escucha a los actores privados. Por ejemplo, ahora los actores privados, con esto de la pandemia, se le han brindado algunas soluciones en lo económico, pero digamos, de acá en más. Cuando vuelvan los turistas y se haga la reapertura de fronteras, ¿se le ha comunicado algo a los distintos hoteleros o actores turísticos de distintas ciudades? ¿Cómo va a seguir todo esto? ¿O, digamos, sobre la marcha se va a ir planificando y tapando, digamos, porque acá hay que planificar en conjunto? Yo no sé, yo le pregunto al resto de los compañeros que a lo mejor en su localidad están más en contacto con distintos actores, ya sean departamentales, si tienen alguna planificación. Vamos a suponer, se está hablando de septiembre, octubre, a lo mejor de abrir las fronteras. ¿Cómo los agarras a ellos? Esa es la pregunta mía. ¿Qué ha cambiado desde que han cerrado? ¿Cómo los agarran a ellos? Más allá que la solución que le dio el gobierno fue fiscalmente le exoneró exoneraciones, ya sea por la potencia, por la energía, que ya terminaron. Exacto, algún seguro, pero digo, de acá en más, conjuntamente con el gobierno, ¿cómo están? Porque yo me pregunto, digo, es buena la perspectiva que tenemos hoy en día con la vacunación, pero si tenemos que abrir en 2 o 3 meses, ¿muchos podrán abrir? ¿Muchos estarán en las condiciones? Es que ni el propio gobierno sabe qué es lo que va a hacer. El problema es que no es culpa yo no estoy haciendo política de esto, pero esto no es un tema de gobierno y es una pandemia que nadie sabe. Fíjate que abrieron las clases, las cerraron, pusieron clases, las cerraron, digo, esto es a medida que vaya pasando, es lo que va pasando. Es el día a día. No es culpa ni de los empresarios ni del gobierno, es mismo de lo que está pasando en el mundo. Europa abrió el verano y lo volvió a cerrar y ahora están hablando de una quinta ola. Es como que eso me parece que no es una conversación que deberíamos tener con el gobierno ya. No, yo me refiero, perdón. Yo me refiero, a lo mejor se interpretó mal, yo me refiero, por ejemplo, Maldonado, yo hablo con distintos dueños de hoteles y de restaurantes, la comunicación, si tienen alguna comunicación, alguna devolución, a eso me refiero. No, si no están tienen. si están en contacto,
Devolución no, pero... A ver, creo que discúlpeme devolución que me no es. meta. Vamos despacio. A ver, Fernando. Yo creo que lo que él dice, y lo que estaba diciendo Lucy, hay que tomarlo con mucho cuidado. Si bien es cierto, estamos en una pandemia, creo que no hay una orientación de decir, bueno, en caso de salir, ¿qué hay que hacer? Porque digo, no sabemos cuándo vamos a abrir la frontera para que ingresen turistas a Uruguay. Pero sí ya abrimos la frontera para que salieran. Pero la Entonces, frontera para salir nunca estuvo cerrada, Fernando. bueno, no estuvo cerrada, pero, o sea, el turista... No podías ir a ningún lado, de hecho. Exacto. En realidad no salías porque tenías la prohibición de entrar a determinados países. Exacto. Entonces no salías. De hecho, no podías ir a ningún lado. Claro. Hoy dejamos que todo el mundo se vaya y no sabemos si, por ejemplo, Argentina hoy, si abriéramos la frontera, podrían venir, pero no podrían retornar. Claro, porque ellos sí tienen fronteras cerradas. Entonces, digo, pero es algo que nos está perjudicando a nosotros acá. O sea que hay que pensar, me parece a mí, en el prejuicio que llegue a ocasionar una decisión de ese tipo. Por eso creo Porque, que no es una decisión solamente que se solucione con una medida de acá. Si las otras fronteras están cerradas, no va. Pero, pero yo creo que un poco lo que le intentaba decir a Lucy, que yo creo que el Ministerio de Turismo, por lo menos, debería de actuar de manera tal de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas buenas y malas que puedan llegar a suceder si abrimos o cerramos? Por encima de un tema de si va a haber contagio o no, porque también se abrieron las fronteras y no se sabía si cuando volvían venían contagiados o no venían contagiados. Y se hace un esfuerzo tremendo para lograr bajar aquellas cifras que nos asustaban todos los días, y de un día para el otro abrimos y bueno, entraron pocos, sí, pero se supone que entraron gente con la cepa Delta, o sea, con un montón de cosas que se hacen como que sin pensar. Pero eso no es culpa del gobierno, yo creo que es culpa de los uruguayos que salieron, o sea que de igual forma, aunque el ministerio recomendó, porque sí, yo escuché en varias ocasiones que dijeron que el ministro de Salud inclusive no recomendaba que viajaran a Miami o que viajaran a Estados Unidos, igual la gente salió en manada hacia Estados Unidos. Consecuencia, volvieron con el virus. Sí, igual viste que ahora estaban diciendo que iban a hacer, digo, para mí fue como medio, que iban a hacer turismo vacunación, la última que escuché. Pero eso después que vean lo que... ¿Cómo van a implementar eso? No sé, porque nosotros tenemos la del 2 dosis que van a estar un mes, los argentinos acá. Ojalá. Igual creo que el punto de Guzmán... No, eso aclararon que no. Creo igual que el punto de Guzmán es el tema de las instituciones. Por ejemplo, acá en Maldonado, tú le preguntas a la Liga de Fomento, Punta del Este, le preguntas a la Corporación Gastronómica, y no tienen ni idea de qué va a pasar. O sea, no saben, porque este es un lineamiento que, sacándonos de gobiernos, sin partidos, ni nada, o sea, el ministerio como ministerio tendría que decir, bueno, vamos a abrir en septiembre, vamos a hacer esto, porque hay cosas como, por ejemplo, el BPS, que a las empresas no es exonerado, lo vas a tener que pagar más adelante. Te la están pateando, pero ¿cómo vas a pagar eso? Porque el turismo se va a reactivar en algún momento, si Dios quiere, pero no va a ser esta temporada, con suerte capaz que es la próxima. O sea, el tema es cómo... En Europa se habla para el verano de 2024, chicos. Sí, por eso, 2023, 2024, o sea, por eso te digo, no es algo que, lamentablemente, no es por tirar palidas, porque estamos justo en un tema que tenemos, pero es algo que tenemos que tener claro. ¿Y qué pasa? La apertura de frontera, como decía Fernando, jugó en contra, en este sentido, para las empresas locales, porque la apertura de frontera, ¿qué hizo? Que los uruguayos salieran. No gastaran acá. ¿Por qué? Porque las condiciones, lamentablemente, de nuestro país, que no es nuevo, o sea, somos un país caro. Nosotros somos un país caro para nosotros y turísticamente somos un país muy caro también. Entonces, perdemos competencia por todos lados y todavía
poca, no sé, virtud que teníamos de tenerlos un poquito acá adentro, los uruguayos, que salieran, les abrimos, porque la gente que salió fue la gente de poder adquisitivo alto, realmente, Claro. o sea, que podía salir, o sea, la gente que fue a Disney, gente que fue, o sea, gente que realmente, si dejaba ese dinero acá, era mucho Pero mejor. volvamos a lo mismo, las fronteras nunca estuvieron cerradas para salir. Igual, yo pienso que lo que quiere decir No, no. Guzmán es la falta de comunicación que hay Claro, eso entre mismo. el Ministerio o el Estado con los centros locales y bueno, con los operadores también. Para poner un ejemplo, en Termas del Daymán, en Semana de Turismo, estuvimos esperando, mirando el informativo todos los días a ver qué hacía. El intendente decía que cerraba las termas, luego el ministro de Turismo decía que iba a estar abierta, y a las 2 horas de vuelta el intendente decía que iba a cerrar todo. Entonces a veces falla esa comunicación o esa guía o ese plan a un futuro. Más bien es por eso, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con los compañeros que no tiene nada que ver con partidos políticos ni con el gobierno de turno, sino que falta esa conexión. Eso mismo. Exactamente. Escuchen, lo que intentó decir Guzmán, que intentó explicar Fernando, que explicó Wellington también, que ahora dice algo Gonzalo, no pasa por los partidos políticos, pasa por el deber del ministerio, pero lo bueno es, lo positivo es el carácter de análisis que ustedes ya poseen, el carácter de darse cuenta, el carácter de asumir de poder reflexionar turísticamente. ¿En qué? En que el ministerio está obligado a trabajar íntegramente comunicado con los 19 departamentos, viendo ventajas y desventajas que puede propiciar la acción y la decisión que van a tomar desde el punto de vista como ministerio. Es parte del Poder Ejecutivo. El presidente acompañado por cada uno de sus ministros. Por lo tanto, debe estar en una cita con Artigas, con Salto, con Paysandú, Cuarembó, Rivera, 33, Cerro Largo, o sea, y no tomar una decisión política desde el punto de vista gubernamental aislada, porque hay realidades diferentes en los 19 departamentos. Y entre los propios ministerios se tienen que también comunicar. O sea, porque es el tema de que está hablando del turismo de la vacunación y está hablando del de salud, que no vamos a tener que dar 2 dosis más. O sea, es como un poco incongruente el tema ese. Quieren salir a vender por de manera las vacunas y por otro lado nosotros no sabemos si nos vamos a tener. Porque hay que una realidad, la pandemia es dinámica. Esto de las mutaciones y esto, entonces es lo que tenemos que aprender lo que está pasando del otro lado, allá del océano. Igual yo creo que tenemos que analizar, hay que escuchar bien y analizar las noticias, porque lo de turismo de vacunación. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hoy el viceministro salió a aclarar justamente que, o sea, él no pretende que se genere un turismo de vacunación cuando la población de acá todavía no se terminó ni siquiera de vacunar. Entonces, lo primero que aclararon fue decir que no tienen pensado implementar un turismo de vacunación hoy, pensando en que sin haber llegado a ese rebaño. Claro. Sin haber llegado a ese rebaño. No, pero el tema por eso del turismo, capaz yo lo expresé mal honesta. El tema del turismo es así. Acá el intendente Maldonado está ejerciendo mucha presión para la apertura de la frontera. Por acá hay una realidad. El 70% de las propiedades acá son extranjeras. Entonces, ¿qué quiere el hombre? Bueno, abramos la frontera, pero ¿sabes qué? Vamos a abrir la frontera a todos los que tienen propiedad. Estén vacunados o no. ¿Qué pasa? Cuando tú entras al Uruguay y tienes la propiedad acá, estás dentro del territorio uruguayo, tú, o sea, si eres extranjero, tienes derecho a esa vacuna. Como ya pasó con público conocimiento, Susana Jiménez, gente que ya está acá. Entonces, es un poco eso lo que Remo Monseglio quiso sacar un poco la jeringa, pero es un poco lo que... Pasa que eso es lo que estamos hablando hoy, o sea, que lo que quiere... Le entendí yo a Guzmán, o sea, que no hay comunicación ni entre los propios actores políticos, o sea, el ministerio hace una bajada, pero la intendencia otra, después las ligas de fomento, los privados, es todo medio que complicado el tema.
Yo creo que están tirando ideas, lo cual, para demostrar que están pensando en un futuro y preocupados porque esta situación se pueda revertir, pero a la vez van en el día a día viendo cómo está la situación. Y en ese aspecto, yo entiendo que de repente lo ideal sería mantener reuniones con todos los que son protagonistas para que el turismo llegue. Pero la realidad es que si ellos mismos no están teniendo ni idea de cómo va a avanzar, entonces es como que todas las semanas tendrías que tener reuniones. Digo, para eso, con todo en el cierta mundo. manera, utilizan a la prensa como para ir diciendo, bueno, miren, estamos trabajando y todo eso. Y acá en Maldonado, miren que porque el ministro sea de acá no tenemos ningún tipo de ventaja ni nada, ¿eh? O sea, yo creo que se da eso. Como esto es tan cambiante, ojalá la frontera se abra en septiembre o en octubre y ojalá la situación se cambie para la temporada. Pero en realidad es que, por más que, y ojalá llegamos a ese nivel de rebaño como el ministro Salinas desea y creo que todos deseamos. Pero la realidad es que nos tenemos que seguir cuidando también. Entonces, exacto. lo de la Delta y todo eso, como decía Ernesto, las fronteras nunca estuvieron cerradas. El tema es que los uruguayos no pudieron salir porque de repente la mayoría quería ir a España y no podíamos ir, porque no nos dejaban entrar. Porque resulta que yo fui el año pasado a llevar a mi hija, que la tengo estudiando allá, y resulta que la quise ir a ver en marzo y no podía ir. Bueno, si Dios quiere voy a ir ahora, pero me pasa eso. Y lo único que me fijaba era ver cuándo la frontera, España le abría a los uruguayos, y lo único que deseaba era que nos vacunáramos lo más rápido posible. Y ahora, España, por ejemplo, a los argentinos, bolivianos y colombianos no nos van a dejar entrar. ¿Por qué? Sí, Porque no ha llegado a eso. Esa fue la última al nivel de vacunación que nosotros tenemos. Exacto, Entonces, eso. nosotros, la verdad, tenemos que ser agradecidos en la situación que se está y cómo se está dando en ese sentido, porque vamos en camino. ¿Cuándo? Ojalá sea lo más pronto posible, pero... O sea, yo entiendo, Gumalo, el punto de vista que tú explicaste, que como un protagonista directo de manejar el turismo, de que no haya diálogo. Sí, eso es lo ideal, pero también entiendo, como es tan cambiante, es como que todos los días tendrían que estar hablando y reuniéndose porque la situación va cambiando. Y yo creo que hasta que no tengan algo más o menos más delineado, y ni así, ¿viste Europa como es, como lo que está pasando? Sí, no, yo comprendo las dos partes, aparte tengo conocidos tanto en lo departamental de Maldonado como a nivel nacional, ministro y viceministro, o sea, claro. He tenido charlas con ellos y a veces yo mismo he dicho, hay que ser más cauto a veces. Claro. A veces hay que ser más cauto justamente por lo cambiante que es esto. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en las vacaciones de invierno, se lanzó fuerte una promoción de salir a vacacionar y 3 días antes de la vacación de invierno bajaron la publicidad y lo único que quedaron fueron las termas, justamente como dijo el compañero, en Salto, que hasta un día antes no sabían si abrían o no abrían. Y en Salto abrieron solo las termas que estaban, los complejos hoteleros que estaban autorizados, pero todos los de alrededor no pudieron operar. Entonces a lo que yo me refiero justamente de comunicación es eso, bueno, claro. Que si puede abrir uno, que pueda abrir el otro. Claro. Simplemente a eso me refería. Y no, es complicado, la situación es complicada, sin duda, sin duda. Pero claro, yo creo que tú te refieres al hecho de que aquellos, de repente, hoteles que por las circunstancias han tenido que cerrar, y el hecho que de acá a 2 o 3 meses le digan, bueno, sí abrimos, si están con la capacidad, que inclusive hasta económica, de poder abrir. Claro, tú eso, necesitas, tú quieres hacer una fiesta y necesitas planificar. Claro. Quieres abrir un hotel, sea a 2 meses o a 5, una mínima planificación necesitas. Obviamente el gobierno no va a saber nada, porque esto es cambiante y ya lo hemos vivido. El año pasado estábamos bárbaros, cayó la P1 y arrancamos de -10 de vuelta. Y ahora estamos bien, pero no sabemos. Guzmán, yo estoy planificando ahora una boda para unos americanos en el complejo y la reserva se hizo el año pasado. Tienen reservas de habitaciones, tienen pasajes aéreos y es en diciembre. Y no sabemos si se va a realizar o no. O sea, yo estoy en contacto con la gente
con la organizadora de Estados Unidos y no se sabe si se va a hacer. Yo le dije la realidad, hasta octubre, noviembre, un mes antes no podemos saber si se va a cancelar o no, cuáles van a ser las condiciones. Totalmente. Y eso le debe pasar a muchísimos operadores más que también deben tener millones de consultas y tampoco le pueden asegurar que puedan venir o no. Claro. La gente que planifica sus vacaciones con tiempo u organiza, los extranjeros normalmente, el uruguayo no, porque está dentro del país y te reserva de un fin de semana para el otro o a mitad de semana para venir el fin de semana. Pero el público que viene de afuera viene con una planificación o se organiza de otra forma. Es utilizar el concepto a veces de empatía, ponerse en lugar del otro. Sí. ¿Qué decisión tomar? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y hasta cuándo? Entonces, es difícil. Y adaptarse. Y adaptarse. Sin Nosotros, duda. yo, por ejemplo, tuve que... Adaptar los nervios. Adaptar los nervios. Exacto, exacto. O sea, a la contratación de servicios, por ejemplo, nosotros tuvimos que agregarle cláusula a un contrato que hacemos cuando se reserva una fecha, una fiesta para extranjeros, una cláusula COVID, donde cualquier, o sea, no una cláusula COVID, sino de pandemia. En caso de una pandemia, ¿qué haces? Claro. O sea, ¿hasta dónde llega todo esto que vos decís que tenés que adaptarte y ver? Porque si no, tampoco vas a vender, si no te adaptás, tampoco vas a poder planificar a futuro. Exacto. Y todo esto, el efecto multiplicador, los efectos directos e indirectos, llevan a ese último tema a definir en esta tercera clase, la calidad de los servicios. ¿Qué es la calidad? La calidad. ¿Qué es la calidad? De importancia tremenda. ¿Qué nos va a garantizar la calidad? Y que el cliente quede satisfecho y regrese. La satisfacción del cliente. Y por lo tanto, voy a poder retenerlo. Si los clientes que van, si los extranjeros que van a venir invitados a la boda de Ernesto, en virtud de cómo él organiza el evento, consideran que es de una calidad óptima, lo tiene de cliente. Y lo tiene de cliente después. O van a volver a conocer más con tiempo. Claro. Es lo que pasa normalmente. Lo fideliza. Lo fidelizan. La calidad es lograr hacer sentir un poco en el cliente esa necesidad. Por lo tanto, un buen operador, que ustedes lo son, va a ser aquel que puede identificar ¿qué, Lucy? Las necesidades del cliente. Las necesidades del cliente. Y si uno identifica las necesidades del cliente previamente, sabe qué ofrecerle. Y va a garantizar, por lo tanto, el éxito de ese evento, de ese proceso de servicio de la industria, de la empresa hotelera, de turismo rural, de ecoturismo y del que fuera. Y es importante fidelizar el cliente, Fernando. Y bueno, es necesario, más que importante. Es necesario. Es necesario. Uno no se va a ser dueño de ese cliente para toda la vida, pero porque hay otros más que brindan servicios y que pueden ser iguales a los que puedo brindar yo o mejores. Pero es necesario fidelizarlo como para que la clientela, como se dice vulgarmente, sea más grande. Digo, si yo me limito a solamente tener 100 pasajeros,
bueno, mi emprendimiento, si es un hotel con 100 pasajeros, ¿qué hago en un año? Nada. Si mi servicio no es de una determinada categoría, difícilmente que el pasajero que entra aquí salga y diga, anda a ese hotel que está bueno, anda a ese hotel que te atienden bien. Yo creo que es fundamental. ¿Ah? Yo sé que a veces... No, está bien, Fernando, te escuchamos. No, yo sé que a veces yo he tenido experiencia de hoteles que el hotel y el servicio es un desastre, pero están ubicados en un lugar espectacular. Y el dueño del hotel sigue pensando de que por el lugar donde está, no me importa el resto. ¿Ah? En Brasil, por ejemplo, he visto hoteles así. ¿Ah? Bueno, pero sin embargo, yo creo que si el servicio de ese hotel fuera acorde al lugar donde está, no solamente tendría lleno el hotel todo el año, sino que además podría ganar mucho dinero porque lo podría cobrar más de lo que normalmente lo cobra. ¿Cómo se llama en Uruguay la asociación que reúne a todos los hoteles? ARU, Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay. Estaba Martínez, Estela. Sí. Martínez Fernández. Después está la CAMTUR, que es la Cámara Uruguaya de Turismo, que reúne a todo el sector. Ahí está Martínez. Ahí está Martínez ahora. Estuvo en Salto. Estuvo en Salto dando una charla en la carrera de turismo. No me acuerdo si era Fernández. Martínez. La presidenta es Cantera. Cantera, ahí está. No, Martínez era el que estaba. Marina Cantera, si no me equivoco. Ahí está. Bien. Desde Colonia, creo, ¿no? Sí, ella tiene un establecimiento rural, sí. Gonzalo, estás en la zona de Daymán. Sí. ¿Cómo notas la actividad de los hoteles que están en Daymán respecto a esforzarse por brindar una calidad y fidelizar los clientes? ¿Has notado retornos de mismos clientes? Sí, últimamente sí, los últimos fines de semana se ha llenado termas. Lo que sí que veo que están todos como a la expectativa de lo que ocurra y por ende, con esto de la pandemia fue muy difícil mantener, las infraestructuras, todo lo que se requiere para mantener óptimo un hotel o un centro termal. Y ahora lo que pasa es que bueno, me parece que falta inversión también, pero están dudando en gastar, que no saben qué puede pasar dentro de un mes. Ustedes saben que Daymán es un claro ejemplo de efectos indirectos, o sea, en los efectos indirectos cuando debía invertir el gobierno, en este caso el gobierno local o el gobierno nacional a través de algún tratado, ¿no? Algún contrato con algún préstamo del Ministerio de Transporte o el que fuere para invertir en una zona turística, porque evidentemente pues le retornará, ya sea por mayor establecimiento de empresas que con sus empleados aporten, etc. Pero en Daymán, hay un gran problema también, que se construyeron una cantidad de hoteles alrededor de las piscinas, del predio de las piscinas, y no se generó una política urbana de decir, aquí hay una plaza, aquí hay un área de locales con venta de artesanías, acá, están igualitos que hace 50 años. Sí, lamentablemente. Entonces, claro, y a eso hay otro gran problema, Gonzalo, que vos lo sabés, porque el turista que llega a Daymán, llega, se baña y ya está, y mira enfrente las batas y los llaveritos y ya está. Una vez hicimos una encuesta con estudiantes de turismo de la licenciatura de la UDELAR. ¿Saben? De cada 10 entrevistados en los chorros, en las piscinas, conversando aleatoriamente, de cada 10, entre 6 y a veces 7 personas pensaban que el mayor atractivo de las termas de Daymán, ¿saben cuál era? Algo que no está en las termas. El Padre Pío. No, el Padre Pío está ahí cerquita. El Vaga Shopping. Entonces, claro, no es un ataque a nadie, pero quiero decir,
Sin y no duda. pasa por ningún partido porque todos los gobiernos han pasado. Digamos, crear en Termas, que yo voy, me establezco y digo, bueno, acá no digo que hagan una catedral. Lo que pasa que las mejoras que se han hecho en Termas fue por la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros que juntó dinero, repararon los baños, hicieron una fuente a la entrada y alguna cosita más, pero en realidad el Estado, no, ni departamental ni nacional, le falta un pienso urbano para que detenga al turista en la zona termal. El turista que viene de Colonia, de Rocha, de Montevideo o de Canelones, vamos a las termas en invierno, agua caliente. Bueno, mucha gente quiere me pagar. bañé, son las 6:30, 7 menos cuarto de la tarde. Pasé tomando sol, lindo, con calorcito, porque tengo el agua caliente. ¿Qué hago a las 7 menos cuarto de la tarde en las termas? No hay nada. Entonces, un pienso urbano para poder generar la detención del cliente ahí. Lo que pasa es que es un cambio de visión ahí, más que un pienso urbano, es un pienso del destino como un producto en sí mismo, que es lo que falta mucho, que acá en Punta del Este se empezó a tomar hace poco, pero, o sea, hace unos años, pero digo, fue los que tomaron la avanzada. O sea, el tema del destino es un producto en sí mismo y todos son parte de ese engranaje del destino, o sea, el hotel, porque es como decía Fernando, se pueden no quejar de tu hotel, pero si se quejan del taxista, el que pierde es el destino. O sea, esa es la visión mala que hay. Y es como hoy también, justo Guzmán, porque justo comentó hoy, y Gonzalo decía eso de Salto, lo que pasó con eso de que avisaron 3 días antes, que beneficiaron a las grandes infraestructuras. Los hoteles como la Posada Siglo XXI, con los que tienen sus propios centros termales, son los que salieron favorecidos. Y todos estos pequeños hoteles, entonces, ¿con qué van a invertir en infraestructura? ¿Con qué van a invertir en mejorar? Si lamentablemente ellos no se ve Daymán como un producto en sí mismo. Entonces, como un producto en sí mismo. Tú acá piensas en Salto, por ejemplo, la gente de Maldonado piensa en Salto, y si te das a elegir, se van a Los Naranjos, que no están en Salto, pero te ven a Los Naranjos, la Posada siglo XXI, siglo XIX, o si no los All Inclusive, pero tratan de ir buscar, primero que nada, un hotel que tenga sus propias piscinas. Claro. Que sea y después su de ahí tú piensas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de noche voy a ir una noche a comer al rancho, o sea, porque es lo típico, él va a shopping, le lleva un día, o sea, porque no hay... Y después, bueno, un día el Horacio Quiroga, no a quedarse a la parte del parque. Exacto. Ir a lo que es la represa, o sea, pero no tiene, lamentablemente no está pensado como te digo, el destino como un producto en sí mismo. Exactamente, muy buen razonamiento, exactamente. Y además, también se sacó el destino Termas y se lo puso en el corredor de los pájaros pintados, que no hay una comunicación tampoco entre las localidades. Entonces quedó las termas en algo difuso ahí, que no tenía unión tampoco, pertenecía al corredor de los pájaros pintados, pero tampoco había coordinación, por ejemplo, de pasar un día a las termas, irse a una estancia turística en Paysandú, o hacer río en Fraivento, yo qué sé, o ir a las piedras semipreciosas en Artigas. ¿Y las asociaciones cómo trabajan? Y las termas de Artigas, las termas de Artigas, ¿qué digo? Con diferencia a las de Daymán, ¿qué otro tipo de servicios tienen? Salvo también ir al hotel y el agua calentita. Digo, ¿cuál es la diferencia? ¿La calidad del hotel? Termas de Arapey, dice usted. Sí. Sí, el lugar es mucho más amplio, pero lamentablemente también el ingreso es desastroso. Y lo que tienen que tienen hoteles 5 estrellas all inclusive que son espectaculares, pero lo demás ha quedado en el tiempo también. Como decía Wellington, Arapey se justifica un poquito porque está en Salto, Arapey. Pero ¿qué sucede? Está más cerca de Brasil. A 72 kilómetros de la ciudad, de acá de Salto. Y lo justifica un poquito esa distancia. Pero es lo que decía Wellington, le falta la consideración de la misma como un destino, porque hoy en día, con los 2 all inclusive que hay, hasta el hotel municipal, que había arrancado bien, cayó en un deterioro tremendo. Pero el ámbito general de las termas cayó.
Entonces Es usted que, va es a que la ahora terma, piensas en Arapey Termal. Cuando piensas en Arapey, claro, vas a Arapey y te vas a encerrar ahí, entonces lo de afuera. y ahí tenés todo, hasta cabalgata y una cancha de golf. Pero las termas de Arapey, vos vas y precioso, algunas piscinas, listo. Y no hay nada para hacer. Está bien que de repente un destino para descansar, pero ¿quién que va a descansar después de 24 horas no quiere hacer algo, disfrutar de un Exacto. cine o visitar una galería o ir a un restaurante? En las termas de Arapey no hay restaurante. Claro, eso es lo que lo encuentro que yo la diferencia, digamos, que uno está desde otro lado del sur, que es decir, si Claro, yo tengo que elegir, me voy al Daimán, porque por lo menos me voy a pasear a Salto. exacto. En Daimán yo sé que para tipo de Para claustro. hospedarte, pasa a ser un hospedaje. Claustro, Me hospedo en claro. Daimán y hago turismo en Salto. ¿Puedo decir la impresión que yo tengo de termas, principalmente de Daimán? No sé si es la impresión o decir la impresión o qué. Yo siempre lo vi como un turismo para la tercera edad. ¿No? ¡Ay, Estela! No, en serio. Pero, en serio, porque viste que son Daimán principalmente, como decía ¿cómo que se llama? Gonzalo. Y no sé quién más que dijo. Los espacios es como que en 4 o 5 manzanas tenés todo. Y la gente mayor va, descansa, se va a las termas. No te olvides que en una época la promocionaron a las aguas termales como aguas medicinales, mucho tiempo atrás. Yo qué sé, 30 años atrás por lo menos. Claro, Cuando yo conocí las termas, las conocí con una promoción de lugares porque de esa es la visión. recuperación física, diríamos. Entonces, a mí, en mi mente me quedó que el producto termas de Daimán es como un producto de tercera edad, de gente mayor, va mucha gente joven, y vamos gente de mediana edad también, pero como que está más enfocado, y de hecho, ya ves, tiene pocas opciones. Ahí está. En parte nació así, Estela. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, aunque seas de un segmento de 20, 30, 70, 90 años, uno quiere hacer algo más. Uno quiere disfrutar algo más. Y no se transformó en un destino. Antes, por la precariedad, por la falta de comunicación, la tecnología no era tan intensa. Entonces uno decía, las termas, el agua caliente surtía efectos que deslumbraba. En invierno agua caliente y me puedo bañar. Y con eso me satisfacía un día, 2 días. Pero hoy en día, no importa la edad, uno quiere algo más. Claro. Experiencia. Bueno. Por lo que decía Estela, en el hotel donde trabajo tenemos clientes jóvenes y han llegado un fin de semana y son las 11 de la noche y dice, ¿qué hay para hacer acá? Y no hay nada, lo tenemos que mandar acá a Salto, a una cervecería o al casino, porque en termas no hay nada. Y bueno, lamentablemente es eso, sí, se está transformando en un turismo para tercera edad. Y los jóvenes que se hospedan en Daimán de noche se van siempre para Salto. Estimados, -10 pasada. Hemos razonado, conversado como corresponde, tratamos los temas, el efecto, calidad y factores directos e indirectos. Nos queda para la próxima marketing de servicios. El marketing. Qué importante el marketing también en el turismo. Porque hay 2 tipos de marketing, el marketing de productos y el marketing de servicios. Ya empezamos a pensar y ustedes trasládenlo a sus respectivas actividades y sus gustos turísticos, cómo realizarían un marketing de la actividad turística. Y vaya si la tecnología influye y ayuda mucho a esta función. Marketing de servicios. Acuérdense en que los servicios no se compran, uno no adquiere la propiedad. En cambio, en un producto sí.
Se realiza el marketing y a un producto yo lo puedo comprar, pero a un servicio no. Por lo tanto, habrá diferencia entre el marketing del servicio y marketing de productos. Quieras o no, hemos estado 2 horas dialogando. Bueno, un gusto y nos estamos viendo. Creo que corresponde el próximo lunes, ¿no? Miren, les comento. Acá la tengo la hojita. Marketing de servicios y destinos turísticos. Ahí está. Bueno, después dice sensibilización en educación ambiental. Buenas prácticas del cuidado del medio ambiente y promoción de estas prácticas. Me parece que lo más importante y beneficioso que va a ser brindar ideas de cómo realizar el marketing de los servicios en el ámbito del turismo. En teoría creo que quedarían 2 clases, ¿no? Creo que el próximo lunes la última. El próximo lunes es la última clase de turismo. Es la última clase de turismo. Ahí está. Okay. Creo que sí. Porque aquí termina el programa que me han pasado. Bueno, estimados, les deseo buena semana y nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, igualmente. Que pasen bien. Pasen bien. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau. Chao.